¿Qué hay, mi gente? Antes de comenzar quiero comentarles que este es un video antiguo que grabé en el año 2023 para un proyecto escolar. Aunque ya han pasado algunos años, todavía conservo las grabaciones del proceso completo, así que hoy quiero mostrárselas. Ahora sí, vamos con la construcción. Empezamos recortando esta lata de jugo. Una vez la tengas recortada, con una regla y un marcador voy a trazar unas líneas para luego cortarla y obtener una lámina lo más pareja posible. Luego usaré este hilo de coser para marcar y hacer los aros con la misma medida. Después de cortar las dos láminas, les colocaré estos unchos alrededor de la lata para darle la forma que necesito. Antes de colocarlos, doblamos primero los bordes de la lata y ahora sí instalamos los unchos. Esto ayudará a que la pieza tome la forma correcta. Con esta lámina de cartón haré la cabina dormitorio del conductor. La marcamos y doblamos para que vaya tomando forma. Luego de darle forma a la cabina, procedemos a marcar donde irá montada sobre la plataforma o piso de la cabina. Ya recortada la base, empezamos a marcar las puertas, ventanas y compartimentos para luego recortarlos.
Ya cortado todo, ahora sí vamos a pegar las piezas. En este caso usaré silicona caliente. Listo, mira cómo se ve. Previamente ya había hecho el chasis utilizando palitos de paleta. ¿Logras ver el desnivel que tiene? Pues ese pequeño desnivel más adelante me va a traer algunos problemas. Ya con la cabina pegada es hora de colocar los cilindros que hice al comienzo. Para que no se vieran los hunchos en los bordes de la lata, les hice pequeños agujeros y les pasé un alambre para sujetarlos mejor. Ahora sí, a pegarlos. Ahora vamos a hacer la cabina donde irá sentado el conductor. Y así es como se verá. Ahora toca hacer las llantas. Cortamos 6 ruedas de cartón y con foamy cortaré 10 piezas circulares para pegarlas sobre el cartón. Usaré estas tapas de soda para hacer los rines del camión y pegaré el conjunto de cartón y foamy sobre cada tapa. Estas serán las llantas traseras. Ya forradas, las llantas quedarán así. También les coloqué una varilla que funcionará como eje. Voy a cortar 2 pedazos de esta lámina de madera porque ahí irán sujetadas las llantas. Primero mido todo para que quede lo más preciso posible. Con este carrizo de revolver café haré los soportes por donde pasará el eje de las llantas para que puedan girar correctamente. No documenté todo el proceso, por eso hay partes que ya las verán terminadas. Estas serán las escaleras para subir al camión.
Aquí cortaré la defensa del camión. La haré grande porque este camión está modificado. ¿Qué tal? Mira cómo le queda. Bueno, ahora vamos a colocarle las puertas. Lo mejor es que abrirán y cerrarán. Mira cómo va quedando. Ya casi parece uno de verdad. Y sí, también tenía pensado ponerle iluminación. Con este cartón de pasta haré los filtros de aire del camión. Aquí como ves ya tengo listos los filtros, el techo de la cabina dormitorio y también las llantas delanteras, aunque todavía falta bastante. Bueno, ya aquí lo forré completamente para poder pintarlo. Aquí ya está pintado. Ahora toca colocar los soportes de las llantas, los filtros de aire y los tubos de escape cromados. Bueno, y así quedó. No llegué a terminar todo el interior. Y ahora sí se ve con las luces encendidas. Estado actual 2026. Después de varios años, el camión sufrió algunos daños y varias piezas se despegaron. Pero estoy pensando en reconstruirlo y mejorarlo en un futuro.